22 horas para que podamos colocar en práctica lo que Dios nos habla. Y en esta noche Dios va a hablar profundamente a nuestros corazones, aquellos que enfrentan luchas, adversidades, dificultades, estrés, pánicos y cuantas cosas que mayormente uno enfrenta y no sabe cómo superarlo, ¿no? Cómo atravesarlo, cómo sacarse aquella, algunos angustia, dolor, cosas que nos han pasado en nuestra infancia, en nuestra juventud, cosas que fueron y que marcaron profundamente nuestro corazón o nuestras vidas. Y esas cosas muchas veces no nos ha permitido poder que nuestra vida sea realizada, que nuestra vida sea diferente, distinta, como otros. Y uno indudablemente siempre lleva una carga en eso, y muchas veces aparece por ahí esas cuestiones o esas situaciones que es como que alguien vuelve de nuevo a pincharnos el globo y nos desinflamos, nos desanimamos, y la verdad que Dios va a hablar a su vida en esta noche. Aquellos que toman nota y aquellos que les encanta que Dios les hable. Dice las Escrituras en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice la palabra de la siguiente manera: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice las Escrituras, mayormente uno ha escuchado en las reuniones, en la iglesia, el poder orar en el Espíritu. Y cuando habla de orar en el Espíritu, está hablando del hablar en lenguas. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía de tanto en tanto sobre los profetas, sobre los reyes, sobre los jueces. Venía, los tomaba, ellos ejecutaban lo que Dios les decía y luego después desaparecía. Pero luego después, en el Nuevo Testamento, cuando Dios envía a su Hijo, a Jesús de Nazaret, Él muere en una cruz y resucita al tercer día. Y Él dijo a sus discípulos reunidos, todos ellos, dijo: no los voy a dejar solo, yo me tengo que ir. Mi tarea ha terminado. Corporalmente, físicamente, lo veían ellos. Mi tarea ha terminado, pero no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Imagínense ese tiempo que cuando aún estaba Jesús de Nazaret, corporal o físicamente, había tantos dramas y tantos problemas. Imagínense cuando no está. Cuando los niños se quedan solos en la noche, en la casa, porque los papás por ahí tienen que ir a trabajar. El temor, el miedo, cosas. Entonces dijo: no los dejaré solos, enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros y en vosotros. Y luego, después de 10 días de resurrección, de haber resucitado, el Señor envía en el Pentecostés el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Y dice que todos los que estaban reunidos, que eran 120 personas, y dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar en nuevas lenguas según les daba el Espíritu que hablase. Y entonces, y una de las funciones, las Escrituras dice: y el que habla en lenguas extrañas, hablando y el orar en el Espíritu, se está refiriendo a esto. Y el que ora en lenguas se edifica. En el original, en la palabra edifica,
habla acerca de la construcción o de la edificación, porque esto está escrito en griego. Es una palabra compuesta que habla de casa y habla de la edificación de la casa o de la edificación de un edificio. Se está edificando y alguno diría, pero pastor, nosotros no somos una casa. Nosotros no somos un edificio. Libro de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. La morada, la morada de Dios. Somos casa de Dios. Es el cuerpo, no el espíritu, sino el cuerpo. Todo esto, mi ser, es templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios mora allí. Y el Espíritu Santo edifica, construye, edifica el cuerpo, edifica mi vida. No se está refiriendo a algo interno, sino externo, de todo el edificio. Es interesante esto tan precioso. Y Dios indudablemente que al templo lo quiere limpio, lo quiere ordenado, lo quiere sano. Íntegro quiere decir sano, completo, lleno, excelente, limpio. Por eso que una de esas funciones es importante para nuestras vidas, para nuestros corazones, que cuando nosotros oramos a Dios, nos estamos edificando. Está construyendo Dios a través de su Espíritu nuestras vidas, nuestros corazones. Y entonces Dios empieza a sacar los temores, las inseguridades, las circunstancias y situaciones que en nuestras vidas viene cargando desde mucho tiempo, que usted bien lo sabe, que usted bien conoce su vida. Yo no la conozco, así como usted no conoce mi vida, ¿sí? Entonces yo ignoro lo que a usted le sucede. Esto es palabra de Dios, y Dios quiere edificar su vida de una forma gloriosa en esta tarde-noche. Y cuando yo oro, me edifico. Cuando yo oro, me sano. Cuando yo oro, Dios construye. Y cuando yo dejo de orar, paro mi sanidad. Paro la sanidad en mi vida. Por eso dice las Escrituras en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Versículo 21 y 22. Las Escrituras aquí está haciendo referencia del Antiguo Testamento. Y cuando hace referencia del Antiguo Testamento, es lo que Dios está hablando de una forma, y deberíamos de prestarle la mayor atención, porque Dios está hablando. Y está hablando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, tratando de hacernos entender, de hacernos comprender cuál es la voluntad de Dios para con mi vida. Dice las Escrituras, verso 21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios alabaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿De qué está hablando? Escucha, en las Escrituras está escrito, en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Y de qué está hablando el verso 22? Así que las lenguas es una señal.
Es una señal para nuestras vidas. Es una señal. Porque Dios está haciendo cosas maravillosas y extraordinarias en nuestras vidas. Y el escritor de Primera de Corintios hace referencia de Isaías. De Isaías capítulo 28, verso 11, dice las escrituras de la siguiente manera. Isaías 28, verso 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo. Dios, cuando alguna vez escuchó hablar en lengua a la gente y habla en lengua y como lengua de tartamudo y habla está hablando en lenguas espirituales. Y a través de esas lenguas Dios está edificando mi vida. El día que dejo de orar en el Espíritu, dejo de... Ahora, ¿qué me está diciendo, pastor? Que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo. Yo no hablo en lenguas, entonces mi oración no sirve. No dije eso. No dije eso. Porque yo por mucho tiempo he caminado en los caminos de Dios hasta que Dios me bautizó con el Espíritu Santo y Dios hizo cosas extraordinarias. Dios ha hecho cosas extraordinarias, pero lo que Dios está hablando indudablemente es algo necesario para estos tiempos en los cuales Dios va a producir dentro de cada uno de nosotros cambios y transformaciones gloriosas y maravillosas. Por eso dice: en lengua de tartamudo y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo, a los cuales Él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado. ¿Cuál es el resultado? Lo extraordinario. En uno de los estudios que he tenido con los varones y otros estudios que tuve también con las mujeres, entonces les dijo: si quieren hablar en lenguas, quiere que Dios les bautice con el Espíritu Santo. Entonces empezamos, le fui mostrando con bases bíblicas, y luego después de enseñarles sobre el tema de los fundamentos de algo que Dios está pidiendo y requiere para nosotros, nos pusimos a orar. Le dije: bueno, ahora vamos a orar. Y algunas recibieron las lenguas y el fluir de Dios y el fluir de su Espíritu. Porque una de las cosas, dice las Escrituras, este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Dos cosas fundamentales producen descanso y refrigerio para nuestras vidas. Porque usted, después de hacer gimnasia, después de hacer, se da una ducha, luego después se va y descansa. Cuando nosotros nos íbamos o nos vamos a otros lugares, a un campamento, luego de estar ahí, tener el tiempo donde estudiamos la Biblia, donde oramos, compartimos los temas que se daban, luego después había un descanso, y a su vez luego después era un refrigerio, que era la libertad. Vio, cuando usted va al colegio y va a la escuela, entonces la maestra está dando, luego después suena el timbre, es un tiempo de descanso y es un recreo. Eso es lo que produce, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y doy gracias a Dios porque mayormente a veces una persona está estresada, está deprimida, está angustiada, está triste. Y la verdad que gracias a Dios existe la medicina y hay fármacos en los cuales se le puede dar a la gente que no puede dormir o a la gente que está muy, muy estresada.
Pero una de las cosas uno debe de entender y comprender que hemos tratado de resolverlo naturalmente, carnalmente o humanamente hemos tratado de poder resolver este asunto. Pero cuando el estrés, la depresión, la angustia y Satanás está atacándote, tú no puedes enfrentar, no podemos nosotros enfrentar la vida. Cuando Satanás nos enfrenta sobrenaturalmente con armas carnales o con armas humanas, nosotros necesitamos armas espirituales. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero no puedo yo con armas carnales, con armas humanas, poder destruir algo sobrenatural. Porque Satanás te ataca con armas sobrenaturales. Entonces necesitamos indudablemente conocer la gracia de Dios. Y esta palabra y estas enseñanzas que nos mencionan las Escrituras provienen del cielo. Entonces yo debo de comenzar a orar en el Espíritu. Y cuando yo empiezo a orar a Dios, a orar en el Espíritu, yo entiendo, creo que lo primero que Dios está haciendo con mi cuerpo es limpiar mis temores, limpiar mis inseguridades, para que luego después Dios empiece a limpiar, produciendo sanidades, limpiando mi vida, limpiando mi corazón. Es que Dios quiere hacer algo dentro de nosotros, algo extraordinario, algo maravilloso. La Biblia dice que somos cuerpo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu de Dios. Y en las Escrituras, cuando leemos, se habla mucho de templo. Se habla del templo de Salomón, pero en definitiva como un edificio físico que se puede ver. Pero en definitiva, Dios a través de ello está hablando de nuestro templo, de nuestra vida. Está hablando de nosotros. Me gustaría poder graficarlo, poder mostrarle detalladamente lo que Dios está hablando y quiere hacer en cada uno de nosotros. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 29. En el capítulo 28 habla de la vida de uno de los reyes llamado Acaz. Un rey perverso, un rey a donde introdujo en el santuario, a donde introdujo en el templo toda clase de dioses, de idolatría. Y se reunía y se realizaba cultos y se quemaba incienso dentro del templo. Y no solamente eso es lo que produjo, sino que luego después cerró la puerta. Y cuando se cierra la puerta, se cierra la puerta y luego después muere.
pero sucede el cargo su hijo llamado Ezequías, e hizo todo lo contrario, que hizo su padre. Todo lo contrario. Por eso dice las Escrituras, capítulo 2 de Crónicas, capítulo 29, verso 3, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ezequías, en el primer año de su reinado, estoy graficando para que usted logre entender y comprender que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, y Dios opera a través de su Espíritu y quiere traer sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Y al orar en el Espíritu, eso es lo que provoca una limpieza, un cambio, una transformación. Usted imagínese que cuando el rey Acaz cierra la puerta y quedó toda esa inmundicia, ha quedado todo eso lo profano, ha quedado todo eso lo malo. Por eso lo primero que hace este rey Ezequías, dice las Escrituras, abrió la puerta. Abrió la puerta. La Biblia dice que Ezequías abrió la puerta de la casa de Jehová y las reparó. Él limpió. Él limpió aquel lugar a donde estaba lleno de estrés, estaba lleno de enfermedad. Toda clase de inmundicia estaba en ese templo. Y dice el verso 4: e hizo venir el rey, hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda inmundicia, toda enfermedad. Recuerda cuando Jesús de Nazaret, porque antes no se hablaba de enfermedades solamente, sino se hablaba de inmundicia. Cuando vino un leproso a Jesús de Nazaret, el leproso le dice al Señor, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Sé limpio. No le dijo, sé sano, sé limpio. ¿Por qué? Porque en la antigüedad era todo, usted sabe que la lepra no estaba considerada, o no se la llamaba como una enfermedad, sino como algo, como una inmundicia, producto, efecto del pecado. Por eso este rey Ezequías le dice: sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le devolvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado en turbación, execración y a escarnio, como veis vosotros. Vuestros ojos cerraron, dejaron. Imagínese usted
somos templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no oramos y no buscamos, está lleno de inmundicia, está lleno de estrés, de enfermedades, de pleito, de cuántas cosas. Y cuando dejas de orar, estás permitiendo que la salud cese. Y en la medida que oras, en la medida que buscas a Dios, en la medida que clamas a Dios, entonces suceden cosas maravillosas y extraordinarias en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cosas que son preciosas. Dice, aunque cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Nuestros cuerpos, si nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cuál sería la boca? ¿Cuál sería la boca? Si todo esto es el cuerpo, es el templo, es la casa, ¿cuál sería la puerta? La cabeza, el pelo. Algunos ya no tendrían puerta. ¿Cuál sería la puerta? ¿Cuál es la puerta? El corazón. A algunos se le cayó, se le perdió la llave. No pueden abrir. ¿Cuál sería? La boca. La boca. Tiene que tener fundamentos bíblicos. Dice las Escrituras en el libro de Salmo 141. Salmo 141. Salmo 141:3 dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Somos el cuerpo, somos el templo, y la puerta es la boca. Así decía el salmista, verso 3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Si yo la mantengo cerrada la puerta, aunque por ahí a veces uno predica y tiene la puerta abierta. No, es hablar, es orar, es interceder, es clamar. Dios está edificando. Dios dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Construye, edifica. Y yo creo que Dios, cuando nosotros oramos, está primero trabajando con nosotros en los temores, en las inseguridades, para que luego después Dios empiece a obrar de tal forma y a limpiar nuestras vidas y nuestros corazones, de tal forma, de tal manera nuestras vidas. Seguimos en segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 29, perdón. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Cerraron la puerta, la contaminación y todas esas cosas. Le dieron la espalda a Dios. Pero dice, escucha lo que dice este rey, que produjo un gran avivamiento desde el capítulo 29 en adelante, un gran despertar, un gran avivamiento. Llama a los
a los levitas. Dice el verso 16: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Así que empezaron a limpiar. ¿Y con qué se limpia? Con agua. Por eso dice las escrituras en la palabra: en aquel gran día, dijo el Señor, se puso en pie, dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Se limpia con el agua, por el agua del Espíritu Santo de Dios. Dios limpia nuestras vidas, Dios limpia nuestros corazones. Y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. A los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová. Santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron el pórtico. El pórtico es el lugar, el pórtico de Salomón. Cuando Salomón edifica el templo, luego después vienen a destruir el templo. Y lo único que quedó de aquel templo, ha quedado el pórtico de Salomón. La puerta, el pórtico de Salomón. Y ahí en las galerías, a donde Jesús de Nazaret se manifestaba, donde Jesús de Nazaret ponía su mano con poder y autoridad. Dice las escrituras en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, verso 23. Y Jesús andaba en el templo. ¿A dónde andaba Jesús? Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Los levitas les llevó 8 días para limpiarlo. Y luego después otros 8 días limpiaron. Y limpiaron hasta que llegaron al pórtico, a la entrada, a donde la Biblia dice, leíamos en San Juan capítulo 10, versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Fíjese qué es lo que pasa en el pórtico de Salomón. Comienzan a ocurrir los grandes movimientos, los grandes hechos trascendentales a las cuales donde se manifestó el poder de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, y estoy terminando: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónitos concurrió a ellos. ¿A dónde? Al pórtico que se llama de Salomón. Recuerda aquel del templo, la hermosa, aquel cojo que siempre todos los días lo colocaban, pero dice que ahí estaba Pedro y Juan, y le dijo: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te doy. Entonces aquel hombre fue sano instantáneamente. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice: por la mano de los apóstoles. Hechos 5, verso 12: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes. ¿A dónde? En el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más
gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas, en los lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La limpieza, el orar en el espíritu, produce una limpieza en tu vida, en mi vida, lleno de estrés, lleno de temores, llenos de inseguridades, inclusive gente que han caído en la depresión. Cuando alguien te dice, o cuando alguien nos dice, está en depresión, debe de encenderse la luz de nuestras vidas. No debes de tomarla livianamente o livianamente aquel que está en depresión. Necesita ser limpiada. Necesita que sea limpia. Y la única forma y la única manera que Dios nos habló a través de su palabra es que debemos de orar en el Espíritu. Y va purificando nuestros templos. Se va santificando, y en la medida que vas orando, vas limpiando. Ni te imaginas lo que tenemos adentro. De nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adultez. El que está en depresión, en angustia, mira todo distorsionado, está mal enfocado. Mira todo pésimo, mira todo gris. No hay esperanza, no hay perspectiva de cambio o de transformación en su vida. Por eso cada vez que venimos los miércoles, los jueves, los domingos, los sábados cuando vienen a ensayar, venimos justamente a limpiar nuestro templo, para que luego después en el pórtico de Salomón, en el lugar, y dice que la gente traía a los enfermos, a tal punto que la sombra de Pedro pudiese sanar, y de los vecinos y de ciudades de otros lugares traían. ¿A dónde? Al pórtico. El orar en el Espíritu trae sanidad a tu vida, trae sanidad a mi vida, trae sanidad a mi cuerpo. Por eso habla acerca de los templos, por eso habla. Pero no solamente está hablando del edificio, sino que está hablando de tu vida, está hablando de mi vida, de las cosas que cargamos durante años, donde cargamos tiempo, vicios, rencores, odios. Cuántas manojos de cosas deben estar. Pero lo primero que hizo este rey es abrir la puerta. Y el abrir la puerta es hablar, es orar, es buscar el rostro de Dios, es buscar su presencia y limpiar. Y en la medida que oras en el Espíritu, en la medida que oras en lenguas, te edificas. Me estoy edificando, y eso, la edificación te puede llevar años, te puede llevar tiempos. Por eso siempre venimos a la casa de Dios. Por eso estamos aquí en este lugar. Por eso levantamos nuestras manos. Por eso hay gente que por ahí se quiebra y llora. Por eso hay gente que directamente llora, canta. Otros danzan. Y cuántas cosas en gratitud en lo que Dios está haciendo en su vida y en su corazón. Te invito a que te coloques de pie en esta noche.
El que ora en lenguas, el que ora en lenguas se edifica. Se edifica, me edifico. Pero no es que me edifico mi espíritu, edifico mi cuerpo. Estoy limpiando, barriendo, limpiando y echándole agua. Por eso Jesús cuando venía le dice: sé limpio, sé limpio, sé limpio. Tus pecados te son perdonados. Por eso es tan interesante y tan necesario en nuestras vidas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. A sí mismo. Por eso no ceses de orar. No ceses de venir hacia la casa del Señor y limpiamos nuestras vidas. Limpiamos nuestros corazones. Pero debemos de tomar una decisión, la que tomó el rey Ezequías. La puerta estaba cerrada. ¿Cómo iban a limpiar si la puerta estaba cerrada? Entonces, voluntariamente abrió las puertas. ¿Cómo Dios va a limpiar tu vida? ¿Cómo Dios va a limpiar mi vida? Permítele que Él, a través de su Espíritu Santo, comience a limpiar tu vida, invitándole a Él que venga, que venga, que venga. Cierra tus ojos. Solamente vos podés abrir la puerta, nadie más te la puede abrir. Solamente vos podés abrir la puerta. El Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nadie te la va a abrir a las patadas. Nadie tiene la llave, que solamente vos la tenés. Ni siquiera Dios, porque te la entregó a vos. El libre albedrío, la libre decisión. Si estás dispuesto en esta noche, quiero ayudarte a través de una oración que quiero que repitas conmigo. Si estás dispuesto a que Dios limpie tu casa, limpie tu vida. Hace muchos años, cuando era solamente de 17 años, le abrí la puerta de mi vida. Hasta el día de hoy me sigue limpiando, y me sigue limpiando, y me seguirá limpiando. Y si aún te limpia y más te limpia, te va a usar para su gloria. Cierra tus ojos, y aquellos que desean abrir su corazón en esta noche, quiero guiarles en esta oración que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra y me he dado cuenta que mi puerta estaba cerrada. Por eso tanto dolor, tanta tristeza, tanta amargura, sin poder avanzar, sin poder crecer, sin poder desarrollar. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Y te pido, Dios, que entres en mi vida, limpies mi vida, quites toda tristeza, amargura, vicio y cuantas cosas que están adentro. Y ayúdame a serte fiel desde ahora y para siempre. Yo te doy gracias porque ahora sé y me estoy dando cuenta que soy un hijo tuyo. En el nombre poderoso de Jesús.